Las burbujas o las estallan las entidades y los gobiernos, o las estallamos los ciudadanos. La industria del cómic de los últimos tiempos, y cuando me refiero a tiempos me refiero a las últimas 5 o 6 décadas, ha sufrido muchísimas grandes transformaciones. Una de las más grandes ocurrió en los años 70 cuando los métodos de distribución de los cómics se transformaron del todo gracias a las iniciativas que promulgaron Marvel y DC. Por aquellos entonces, por los años 70, todos los cómics se distribuían en grandísimas cantidades para los kioscos y las tiendas de conveniencia. Eso hacía que el proceso fuera altamente ineficaz porque la mayoría de esos cómics no se vendían y volvían otra vez a las editoriales. Esto cambió de forma radical cuando Marvel y DC decidieron vender directamente sus cómics a esas tiendas especializadas que empezaban a proliferar por distintas partes de los Estados Unidos. Y de esa manera tan espontánea empezaron a surgir las tiendas de cómics. Otro gran cataclismo ocurrió en los años 90, cuando la industria especulativa del mundo del cómic creó una burbuja gigante en la cual la gente no compraba los cómics por la calidad de sus historias, sino que lo compraba por el valor especulativo que podían llegar a alcanzar esos cómics en muy breve tiempo. De hecho, las ediciones especiales se sucedían unas a otras de una manera loca y sin ninguna solución de continuidad. Como resultado de esto, muchísimos especuladores compraron grandísimas cantidades de cómics esperando que en muy poco tiempo valieran el doble, el triple o 10 veces más. A mediados de los años 90, esta inmensa burbuja se pinchó y toda esa locura desatada unos añitos atrás se vino abajo y se quedó en nada. Las ventas disminuyeron, autores fueron despedidos, guionistas, dibujantes, hubo un montón de editoriales que tuvieron que cerrar. Sí que es cierto que de aquello se aprendió que la industria debía profesionalizarse, teniendo que primar más el contenido y la calidad de ese contenido y de ese dibujo por encima del posible o futuro valor especulativo que pudieran tener los cómics. Y desde esos tiempos de los años 90 saltamos más o menos a una época bastante cercana a la actual, en la cual ha ocurrido otra grandísima transformación que nos afecta a todos a día de hoy. Esa gran transformación se circunscribe a que todos los cómics o la gran mayoría de cómics, y siempre que hablo de esto me refiero a cómic americano, cómic USA, son propiedad de dos grandísimas multinacionales, Marvel, que pertenece a Disney, y DC, que pertenece a Warner Bros. Por supuesto que esto tiene varias derivadas, pero vamos a analizar un par de ellas nada más. Lo primero es que estas dos grandes editoriales tienen prácticamente el control absoluto de lo que ocurre en el mundo del cómic. Queda un pequeño espacio que lo aprovechan otras, pero su nivel de impacto y su nivel de ventas, por supuesto, es muchísimo más bajo. Hablemos primero de las cosas buenas. Lo bueno es que se ha conseguido profesionalizar el mercado a un nivel nunca visto. Hoy en día, si tienes la suerte o estás en el sitio correcto, en el momento correcto, y eres capaz de desplazarte a donde se mueve todo esto, puedes vivir y puedes llegar a vivir muy bien como creador, como guionista, dentro de una de estas grandes, dentro de Marvel o dentro de DC. Pero aparte de esto, y no queriendo entrar en el nivel creativo muchas veces deficiente que se está alcanzando, que eso sería materia de otro vídeo, sí que tengo que hablar de lo que es el objeto principal que nos tiene hoy aquí, y es el hecho de el control de precios que ejercen estas dos grandes multinacionales sobre toda la cadena internacional del cómic. La manera de hacer negocio, y yo soy una persona que siempre ha defendido que cada uno haga el negocio como buenamente quiera dentro de la legalidad, consigue exprimir a esas otras editoriales que intentan abrirse camino, porque no pueden soportar esos márgenes, no pueden soportar ese nivel de publicidad y muchísimas otras cosas. También estas editoriales son capaces de convocar y poder pagar a los grandes creadores, guionistas, dibujantes, absorbiéndolos y en muchos casos haciéndoles firmar contratos draconianos que los atan a esas casas, no dando jamás la oportunidad a otras más pequeñas de poder contar con su talento. Y esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque también estos autores, si quieren pagar su hipoteca, tienen que dejarse atrapar por este juego. Si bien es cierto que este aumento de calidad nos puede llegar a beneficiar, el tema de los aumentos de precios nos puede llegar a cansar. Y estos tres grandes eventos que he comentado hay que sumarle a la corriente de indignación que comprendo perfectamente que hay en redes sobre la noticia, que ya se ha hecho más que viral, que ha sacado ECC estos días comunicando su subida de precios y que ahora en pantalla estáis viendo sobreimpresionado una Excel donde más o menos se resume esta subida. Podéis pausar el vídeo y verla tranquilamente o haceros una copia de la imagen o lo que queráis. Estas actitudes de control de mercado, estas actitudes de subir costes por encima de lo razonable,
hace que muchísima gente empiece a plantearse opciones alternativas dentro de un mercado, por ejemplo en el de España, que es bastante más minoritario que el mercado americano, y donde la gente que estamos aquí, que somos pocos, invertimos gran cantidad de dinero y de esfuerzo en nuestras colecciones. Estas llamadas al movimiento, estas llamadas a la acción que nos hacen con esta imposición de precios, lo único que hace es alimentar esta burbuja gigantesca en la que estamos viviendo, donde cada vez tenemos más normalizado que haya ediciones que cuesten 80, 90 y 100 euros de tapa dura y lo veamos normal. Y es una perversión que se asemeja muchísimo a la locura tremenda que ocurrió en los años 90 con el nivel de especulación del cómic del que acabo de hablar hace un momento. Por eso he empezado diciendo en el vídeo que las burbujas o las pinchan las instituciones y los países, o las pinchamos nosotros. Porque en este caso, nosotros, en nuestra mano, está el que podamos pinchar esta burbuja, el que podamos decirle a esta editorial o a la otra editorial que por mucho que controléis el mercado, es nuestro dinero el que necesitáis para que vosotros prosperéis. Y que tenéis que daros cuenta que, por supuesto, que habrá gente que siga comprando al mismo nivel, pero hay muchos otros, entre los que yo me incluyo, que estamos echando el freno. Por eso estoy apadrinando este hashtag que viene aquí abajo y que ya he empezado yo a difundir en Twitter y que espero que me acompañéis en ello, porque creo que tenemos todos interés muy grande en que bajemos la pila, porque tenemos auténticas joyas en nuestras casas y no dependemos tanto de saltar a la última novedad de turno, producida como en una máquina de churros por estas grandes multinacionales, que no nos van a alimentar el alma y la mente con historias tan sumamente jugosas como para que nos vuele la cabeza. Tenemos muchas ahí en las estanterías esperando su momento y debemos aprovechar por nuestro propio interés, por nuestro propio bolsillo y por nuestra propia satisfacción como lectores y coleccionistas para leerlas y de esa manera pausar este ansia compradora. Puedo llegar a entender que esto que estoy diciendo no sea nada popular entre libreros porque puede que bajen sus ventas, pero los libreros tienen exactamente el mismo problema. Cuando a ti te están llegando unidades de venta cada vez más caras, cada vez más especuladas, esperando de una manera bastante naif que el mercado las absorba, perdona, pero no, el mercado llega un momento en que no lo puede pagar. El mercado inmobiliario en el año 2007 llegó un momento en que se saturó y las cosas estaban tan locamente caras que explotó. Y esto en nuestro pequeño nivel está pasando también. En los años 90, el mundo del cómic se hundió, se fue a hacer puñetas. La gente dejó de comprar cómics, hasta el punto que muchos cerraron, mucha gente se fue al paro, muchas familias se quebraron porque no pudieron echar adelante sus negocios editoriales. Y debemos, cada vez más, recordar el pasado para evitar esos errores, porque en quien no recuerda su historia está condenado a repetirla, y es muy importante que tengamos esto claro. Por eso vuelvo a decir que desde la libertad absoluta que tiene el mercado y las editoriales para fijar los precios sobre su producto que quieran, quiero también dejar exactamente igual de claro que toda editorial y todo librero depende siempre del consumidor final, y está en nuestra mano que queramos aceptar estas locuras o no aceptarlas. En lo que a mí respecta, desde mi pequeña poltrona, creo que ha quedado bastante claro mi mensaje y lo que quiero decir. Os pido encarecidamente, aparte de que le deis un buen like al vídeo y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, que apoyéis esta iniciativa que he puesto aquí de que bajemos nuestra pila de lectura. Intentar difundir este hashtag todo lo que podáis para que lleguemos cuanto más lejos mejor. Y no quiero que nadie cierre ni que nadie se alarme ni nada. Simplemente quiero que penséis que todos nos necesitamos a todos, como dijo Barbara Streisand, people who need people. Y hasta aquí hemos llegado, así que nada, ser felices, comeros las verduras y yo me marcho ya porque he quedado. Hasta otra. Adiós.